Nuestro siguiente entrevistado esta tarde aquí en los micrófonos de Radio Quito en amplitud modulada y Platinum en frecuencia modulada es Edgar Lama. Él es el presidente del Consejo Directivo del IES y le hemos pedido que nos permita conversar para revisar algunos aspectos de la tarea que lleva adelante el doctor Lama en el Seguro Social, en el IES. Este es un elemento de una enorme trascendencia, de una gran del 39 años. Radio Quito en cine. Son las 17:12. Nuestro siguiente entrevistado esta tarde aquí en los micrófonos de Radio Quito en amplitud modulada y Platinum en frecuencia modulada es Edgar Lama. Él es el presidente del Consejo Directivo del IES y le hemos pedido que nos permita conversar para revisar algunos aspectos de la tarea que lleva adelante el doctor Lama en el Seguro Social, en el IES. Este es un elemento de una enorme trascendencia, de una gran importancia en la estructura social, económica, financiera, en fin, del Ecuador. Si el IES por alguna razón se descalabra, se desfinancia, podríamos asistir a un colapso de consecuencias inimaginables. La situación de los jubilados, los dineros que tiene la seguridad social, que administra, el tema de salud, las prestaciones que ofrece, en fin, podrían verse afectadas. Por eso el IES es quizás una de las instituciones fundamentales, como digo, en la estructura del Estado del país. Doctor Lama, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y el tema este que hemos señalado con cierto dramatismo es porque realmente todos los observadores, todos los comentaristas, todos los auditores, los actuarios, en fin, coinciden en que hay que hacer algo con el IES. Probablemente las diferencias o las controversias surgen qué hacer, pero que hay que hacer algo con el IES se vuelve fundamental. Desde su perspectiva y en atención a los datos que le han dado, a la información que le han proporcionado, ¿qué está ocurriendo con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Buenas tardes, Edgar, el Ecuador le escucha. Buenas tardes, ¿cómo está? Encantado de que me hayan invitado para poder compartir los resultados de la gestión, para poder compartir el estado en el que se encuentra la seguridad social. En primer lugar, el estado en el que se encuentra la seguridad social es precario, es duro, pero estamos a tiempo de resolverlo. Se va a necesitar muchísimo trabajo y también se necesita tener memoria, se necesita recordar por qué razón nos encontramos en el estado en el que nos encontramos como seguridad social. En primer lugar, el seguro responsablemente ha pagado las pensiones de jubilación a todos sus jubilados de manera sin falta durante el tiempo en el que ha existido. Pero ¿qué sucede? Durante el gobierno de Correa se utilizaron 10.000 millones del fondo de seguros para prestarlos al Estado, porque se le cayó el precio del petróleo y ya no tenía con qué seguir haciendo obra. Adicionalmente, ¿qué pasó con esto? También desfinanció el fondo de pensiones de jubilación para sacar dinero de ahí y utilizarlo en el fondo de salud y construir hospitales. Hospitales que yo he visitado, que yo he revisado, que yo he constatado que nunca terminaron, que nunca los hicieron bien hechos. Hospitales que para lo único que sirvieron fue para populismo de inauguración, para lanzar una fiesta y decir, hicimos un hospital, pero nunca les interesó realmente tener un hospital que funcionara. Bueno, nosotros ahora estamos comprometidos realmente con el afiliado ecuatoriano de hacer funcionar estos hospitales, de hacer andar la infraestructura sanitaria que hemos venido pagando, pero nunca funcionó porque también se inventaron un sistema para robarse el dinero que destinaban a los hospitales. Todo este dinero que sacaron, los 10.000 millones de dólares mal utilizados,
hubiera dado estabilidad de 20 años más al fondo de pensiones. Pero al momento tenemos que ponernos creativos, tenemos que solucionar, porque la solución aquí no es ni aumentar la cantidad del aporte, ni aumentar la cantidad de años que las personas tienen que aportar. Las personas que vienen aportando ya tienen derecho a su jubilación. Y eso es precisamente lo que les vamos a dar. Y tenemos una serie de soluciones creativas, serán discutidas en mesas técnicas, invitaremos a todos los actores de la sociedad. Realmente vamos a trabajar en servicio de la gente. Realmente somos el primer gobierno de los últimos 20 años que le ha dado la importancia que tiene a la seguridad social. Doctor, es verdad, las circunstancias por las que ha transitado el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social son lamentables, se ha convertido en un botín político, en la caja chica, como se ha repetido insistentemente del gobierno, se ha echado mano a los dineros de la seguridad social, se ha comprometido ese famoso 40% del aporte del Estado, se ha abierto la posibilidad de la atención médica a los familiares del afiliado, en fin, ya eso conocemos y usted ha dicho que van a implementar acciones creativas para sostener, para salvar al IES. Muchas de esas decisiones tienen que tener también voluntad, fuerza política, doctor, porque algo va a producir, algo va a generar, habrán contentos y descontentos como sucede, pero se necesita tener la voluntad para llevar adelante esas modificaciones, esas reformas en que ustedes están trabajando. Por supuesto que sí. Yo cuento con pleno apoyo de parte del Gobierno Nacional, con la plena confianza del señor Presidente de la República. Estamos trabajando en conjunto, como lo hemos demostrado, junto con el Ministro de Salud Pública, junto con distintas entidades del Gobierno Nacional y distintas entidades que constituyen el Estado ecuatoriano. ¿Qué sucede aquí? Necesitamos hacer que la gente por primera vez no esté obligada a afiliarse y aportar a la seguridad social, que la gente quiera afiliarse y aportar a la seguridad social. Para eso tenemos que limpiar la seguridad social. La seguridad social, en la mayor parte de los casos, da un excelente servicio. Pero por desgracia, el trabajo duro de los buenos funcionarios de la seguridad social queda invisibilizado por el grupo relativamente pequeño de miserables que han venido robando de la seguridad social y que han venido ganando sueldos sin trabajar. Esto se acabó, ya hemos despedido bastantes personas y continuaremos haciéndolo, porque el temor a perder sus trabajos hace que las personas trabajen más duro. Eso es absolutamente necesario. Hay temas, digamos, puntuales de gestión, de administración, que deberían ser revisadas y que seguramente usted está dispuesto a meter mano ahí y llevar adelante cambios, transformaciones. Por ejemplo, el IES es un pésimo cobrador. Hay una cantidad enorme de empresas, de patronos que le deben a la seguridad social y el IES no hace ninguna gestión para el cobro. Antes había la coactiva, se intervenía, se decomisaban bienes, se incautaban bienes, en fin, ahora no. El IES se cruza los brazos y no hace nada para cobrar a los deudores, doctor. Tenemos muchísimos deudores. Tenemos 2.700 millones de dólares en deuda. Pero ¿qué sucede? Tenemos sistemas anticuados. Todas estas deudas, los registros, los sistemas, se están llevando a través de sistemas de la época de las cavernas. Son totalmente alterables, son sistemas que se andan cayendo todo el tiempo. Usted no sé si ha ido a hacer un trámite, pero le dicen, el sistema se cayó. Estamos contratando la implementación de sistemas de calidad con tecnología de punta. Necesitamos tenerlo mejor para poder hacer una exitosa gestión de cobranza, porque en realidad tenemos las herramientas que necesitamos. Tenemos los recursos también. Lo que ha faltado realmente ha sido la voluntad de instalar este tipo de cuestiones. El IES tiene más de 1.300 bienes inmuebles que en lugar de generar plata para los afiliados, están costando. Estamos contratando un avalúo correcto de estos inmuebles, porque cuando encontré los avalúos anteriores, los inmuebles o estaban groseramente sobrevalorados, imagino que por casos de corrupción, para contribuir a que determinados privados reciban más pago de deuda por su inmueble, o muy
con muy pequeños avalúos, con avalúos que no reflejan el valor real de esos inmuebles, porque imagino que alguien los quería comprar. Lastimosamente, aquí en la Seguridad Social han hecho negocio de todo, han hecho tan opaca la gestión como puedan, pero nosotros la vamos a transparentar. Estamos trabajando duro para poder gestionar todos esos datos para que estén al alcance de la mano en cada momento de la ciudadanía, pero lastimosamente Roma no se construye en un día y los resultados los veremos pronto, pero no mañana. Hay una preocupación, doctor, que ha surgido en las últimas horas y tiene que ver con la ley de transparencia social, esto que lo conocemos como la ley de fundaciones. Ahí se ha incorporado un elemento que quisiera conocer su apreciación, y es que el IES podría estar obligado a condonar multas por deudas a instituciones públicas. Sí, efectivamente se puede condonar esa deuda, se puede lograr algún tipo de negociación, en fin, pero quien se perjudica, doctor, finalmente es el afiliado que ya no tendrá esos recursos. ¿Cuál es el concepto este, si es tan amable, por favor? ¿Me podría repetir? No le entendí del Ocurre todo la que en pregunta. la ley esta de fundaciones se ha incorporado un tema que tiene que ver con la opción que se le concede al IES para condonar, para perdonar multas por deudas a las instituciones públicas, doctor. A ver, aquí entramos en un tema delicado. Las multas por deudas, por lo general, componen un porcentaje muy pequeño de las deudas que tiene a su favor la Seguridad Social. Y por otro lado, el Estado está estrictamente presupuestado. El gobierno se encuentra presupuestado y se dificulta el cobro mismo porque no puedo recibir como Seguridad Social el pago de una multa a menos que reciba también el pago de una prestación, de algún tipo de aporte, de algún tipo de obligación que haya con la Seguridad Social, si no recibo también el pago de la multa. Y a veces las multas han crecido tanto que es imposible presupuestarlas. Entonces, la Seguridad Social y el afiliado, por lo tanto, se quedan sin pan ni pedazo, porque habría que implementarlo en el presupuesto del año siguiente, pedir reformas presupuestarias o reestructuraciones con la SEMPLADES, con la Secretaría Nacional de Planificación. ¿Y qué sucede? Acabamos perdiendo esa liquidez cuando podría solucionarse de una manera más sencilla. Y recordemos que es optativo, no es una obligación de la Seguridad Social. Así es, está concebido como una opción, digamos. Eso está, entiendo, en una disposición transitoria, no la tengo aquí a la mano, pero está en una disposición transitoria de esta ley de fundaciones. Pero yo le insisto un poco en el sentido que si se perdona estas multas, se van a ver afectados los recursos, por ejemplo, en fondos de reserva y otros beneficios que tiene el empleado, el trabajador, el funcionario público. Y eso me parece que es inconveniente e es injusto, ¿no? Definitivamente. Pero responder a un análisis de qué es preferible en el momento, si tener el pago completo o tener un pago más rápido, porque a veces se pierde más por la demora, hay una pérdida financiera importante por tener dificultades para el pago en lugar de tener flexibilidad. A veces no recibimos el pago porque se genera una multa de, póngase, por una deuda de $100,000 se genera una multa de $1,500. Ahí Pero estamos de el acuerdo, o pago, sea, el momento en que es necesario resolver el tema, todos tendrían que ceder un poco y es mejor cobrar algo a no cobrar nada. Estoy absolutamente de acuerdo. o no Doctor impedir un pago Lama, grande al por una inicio multa muy usted pequeña. señaló que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el IES, no se ha atrasado en, en los pagos de las pensiones jubilares. ¿Hay el riesgo de que éstas en el futuro puedan verse afectadas si no hay un sistema adecuado de financiamiento del IES? ¿Hay el riesgo que después de 2 años, 3 años, ya no tenga el IES la capacidad de cumplir esto que lo ha hecho hasta este momento? Por favor. Por eso debemos solucionarlo.
Eso es precisamente lo que yo le comento. Es necesario solucionar este riesgo que existe. Es remoto. Si no tomamos medidas, puede suceder, pero estamos tomando las medidas. Es necesario corregir este riesgo a través de medidas que no impliquen ni subir el costo del aporte, ni subir los años de aportación. ¿Qué? Porque la gente no se lo merece. Y recordar siempre quiénes dejaron en esta situación de fragilidad al fondo de pensiones. Porque de esos $10.000 le hubieran otorgado 20 años de estabilidad inequívoca. 10.000 millones de dólares. Disculpe que haya reducido la cifra. Pero los usaron para cualquier otra cosa. Yo estoy de acuerdo en que las posibilidades, esas creativas a las que usted se refirió para enfrentar ese desafío de corregir las finanzas del IES y poder atender hacia futuro a los pensionistas, a los jubilados, es necesario. Pero no sé por dónde podría ir. Usted recuerda esa comisión que fue creada en el gobierno de Guillermo Lasso, que investigó, que estuvo coordinada por Augusto de la Torre. Ellos llegaban a la conclusión de que las opciones no eran muchas, iban alrededor de esto que usted ha señalado que no se va a implementar, que es incrementar o aumentar los aportes y extender los años de aportación a sí mismo. Entonces, ¿qué otras alternativas usted las está barajando, doctor? Verá, le comento, en este caso, decir que es necesario subir cualquiera de estas dos variables, sea años de aporte o el valor de la aportación, es como que usted tenga una tienda y no le alcanza lo que vende para cubrir sus costos. Y le digan, bueno, lo único que tienes que hacer es aumentar el precio de todos tus productos. Va a vender menos. En una lógica, va a vender menos. ¿Y qué sucede con esto? ¿Por qué? Porque así funcionan los mercados y nosotros tenemos que quitarnos el sombrero de autoridad, quitarnos el sombrero del IES como una entidad pública a la cual la gente tiene la obligación de afiliarse y ponernos el sombrero de persona que participa del mercado. Que las personas prefieran contratar como seguro con el IES antes de contratar un seguro privado. ¿Y cómo hacemos eso? Limpiando de corrupción, haciendo un buen servicio, haciendo una buena gestión y más allá de eso, ofreciendo buenos beneficios. Ofreciendo buenos beneficios como los créditos del BIES, los créditos hipotecarios, los créditos quirografarios. Hay buenas opciones de financiamiento por ser afiliado y la gente lo conoce, pero hay que recordárselo. Y por último, tenemos una oportunidad que viene de parte de algo malo. Hay países como Panamá, donde está afiliada la Seguridad Social, más del 90% de la población. Ellos sí no tienen más para dónde crecer de la población económicamente activa. Ellos sí no tienen, nosotros tenemos afiliada a la Seguridad Social algo así como el 36, 38% de la población. Si logramos atraer al resto de la población económicamente activa, si subimos esas cifras al 50%, 60%, atraemos a los artesanos, a los profesionales independientes, a que se autoafilien. Es completamente distinta el escenario. Sin duda, hay algunos aspectos puntuales que quisiera que nos dé su apreciación. Uno es un asunto que está ahora muy vigente y que las gentes están comentando, y es la necesidad de que los afiliados y los pensionistas actualicen sus datos, doctor. Quizás usted les puede tranquilizar con alguna información al respecto, si es tan amable. Por supuesto, o sea, es necesario los procesos de recabar información. Este proceso no es obligatorio. Las personas son 100% libres de ingresar y darnos los datos actualizados para evitar que ocurran robos de identidad que han pasado en algunos casos. Es un tema totalmente tramitológico. No se va a tocar, insisto, no se va a tocar la pensión de nadie. Todo el mundo va a gozar de los beneficios como los ha venido gozando de manera ininterrumpida. Van a tener acceso a todos los servicios y a toda la oferta que tiene la Seguridad Social. Sin embargo, agradeceríamos que ingresen a la página web y actualicen sus datos. Si quieren acercarse, pueden hacerlo en persona también. Pero más allá de eso, es simplemente una cuestión de rutina.
Perfecto. El otro punto es aquel que tiene que ver con los valores que el IES adeuda a las clínicas privadas. ¿Cuáles han sido los criterios sobre los cuales se han ido cumpliendo estas obligaciones, doctor Lama? Tenemos una serie de criterios que estamos respetando para pagarle a los prestadores privados. En primer lugar, pagamos aquellas condiciones que si no se prestan podrían acarrear consecuencias desastrosas. Un ejemplo claro es pacientes oncológicos. A Solca, sea Solca Guayaquil, Solca Quito, Solca Cuenca, Solca Manabí, Solca Loja, Solca Tungurahua, a Solca se le paga sin falta. Le estamos pagando puntual a Solca. De hecho, hoy día salieron los temas de los pagos. O sea, ya les están pidiendo facturas. Si alguien que está involucrado en esta gestión me está escuchando, sabrán que el día de hoy están pidiendo las facturas a los prestadores de este tipo. Segundo, dializadoras. Las dializadoras se les paga aproximadamente $10 millones al mes, contante y sonante. Se consume como 9.500.000, se deja un poquito para pagar deuda histórica. Al día de hoy deberíamos haber terminado de pagar aproximadamente hasta el 2017-2018 todas las deudas. Eso viene desde el gobierno de Rafael Correa y nosotros hemos tenido que venir a hacernos cargo, a responder por deudas de más de 10 años, pero bueno, así somos, responsables y solucionamos. Más que nada de eso. Y por último, se le paga a aquellos prestadores que hacen gestiones. Número uno, que la seguridad social no tiene la capacidad resolutiva para resolver. Cuestiones de altísima complejidad. Intervencionismo cardíaco, intervencionismo neurológico. Cuestiones que son muy difíciles y hay prestadores, cirugía oftalmológica, que son prestadores hiper especializados. Necesitamos a esta gente porque necesitamos darle la atención a los afiliados. Eso es lo más importante. Y luego, aquellos prestadores que prestan atención en lugares remotos, donde no hay una cobertura fuerte de la seguridad social. Pero no todos pagan prestadores. Estamos instalando más de 100 camas de diálisis este mes. Entre Guayaquil, Quito, Cuenca, 108 camas de diálisis para atender 648 pacientes renales. Esto aquí nos ahorra casi $500,000 al mes. Haga la suma. O sea, realmente es un gran trabajo el que estamos haciendo. Próximo mes vamos a abrir otras tantas, así hasta reducir nuestra dependencia de los prestadores, porque es mejor hacer las cosas con recursos propios, especialmente ahora que tenemos una administración más ordenada, más seria y más transparente. Doctor, ahora que estamos hablando de deudas y estas obligaciones que está enfrentando la actual administración del IES, quisiera también saber cuál es la relación que usted tiene con el gobierno del presidente Noboa, con el Ministerio de Finanzas y con los dineros que el Estado le debe a la seguridad social. Digo la relación en el sentido de que deben haber conversado cómo están pensando en ir cumpliendo ese compromiso que entiendo asciende casi a $26 mil millones, doctor Lama. En búsqueda de la transparencia, le digo, asciende a más de 27.000 millones de dólares. El presidente mismo lo ha reconocido. Él no tiene ninguna clase de intención de no dar la cara por una deuda en esta obligación y este trabajo titánico que ha asumido y que hemos asumido todos juntos. Existen el trabajo para poder saldar esta deuda. Estamos terminando los últimos detalles de un convenio para poder tener claridad respecto a cuánto se debe exactamente, porque lo que hay una discusión es un tema de método de cálculo de intereses y exactamente cómo nos van a pagar esta deuda tan enorme. Es necesario tener un proyecto de pago que sea ambicioso, pero que también sea realista. ¿Por qué? Porque de nada nos sirve prometer que nos van a pagar de aquí en 5 años. Si no pueden, hay que renegociar y rehacer otro convenio y no vamos a permitir que eso suceda. Doctor Lama, el tema de los hospitales, del sistema, digamos, de salud del IES, quiero que usted se
detenga unos minutos para explicarnos cuál es la propuesta o cómo está definida la política de su administración en este ámbito. Y hago la pregunta porque ahí es donde ha surgido una serie de inquietudes, de preocupaciones, de hechos de corrupción, en fin, ¿qué ocurre con el sistema, con los médicos, con los profesionales que son contratados para este efecto? Por favor. A ver, la política de esta administración con respecto al manejo hospitalario y al manejo del sistema de salud es cero tolerancia con la corrupción y poner a la gente primero, poner al afiliado primero. Necesitamos continuar dando la atención y para eso existe un plan de contingencia. Para eso se están contratando más de 50 médicos familiares, plazas nuevas para que den atención a las personas digna y de calidad y a tiempo. Y también para eso se están creando sistemas digitales transparentes y no adulterables que nos permitan ejecutar todo este ambicioso proyecto de las compras centralizadas, que nos permitan ejecutar prestaciones de salud correctamente manejadas. Ahora, yo le he hecho esta pregunta porque, y quisiera insistirle un poco en el tema de los profesionales que trabajan en la seguridad social. De hecho, hoy se dio a conocer una noticia que sin duda conmueve al país en su conjunto respecto a lo que ocurre con una cesárea y con un niño que habría muerto. Por favor, doctor Lama. A ver, yo le comento. Es un caso doloroso y realmente aprovecho para empatizarme con los padres del niño. Realmente son cosas que no deberían suceder. Lamentablemente era un caso complejo. Entró la madre, parecía que estaba entrando a labores de parto. Tenía una infección gravísima y que eso le había acelerado, una infección de las vías urinarias, y le había acelerado el proceso de parto. Y esto ocasionó que una doctora cometiera el error a la lectura del eco, de la ecografía, de declarar el niño fallecido. Y ha desencadenado en lo que ha pasado. El niño se encuentra al día de hoy en unidad de cuidados intensivos neonatales. Se está haciendo cada esfuerzo. Hoy día mismo tuvo un paro y se logró salvarle la vida. Y yo estoy muy pendiente, todo mi equipo está muy pendiente en el hospital, están muy pendientes y están dándole cada atención y cada cuidado. Esperemos que el niño lo logre. Sin embargo, hubo una lectura errónea de un eco, por eso se tomaron malas decisiones. ¿Y qué debe hacerse? Esta persona ya ha sido desvinculada de sus funciones. El encargado del servicio también. Todos están bajo investigación y todos los involucrados están denunciados. Porque en esta administración no se puede jugar con la atención y debemos castigar cualquier falta de cuidado, porque el afiliado se merece la mejor atención posible. Doctor Lama, el tema de los medicamentos también es complejo en el sistema de salud del IES. ¿Cuáles son las definiciones que usted ha hecho con el propósito de que haya transparencia, que no se produzca corrupción, que se compre lo que es necesario y se atienda también a muchísimas personas que requieren de medicamentos especiales, extraordinarios, digamos así, en vista a sus dolencias, a sus enfermedades que están en el tema de enfermedades graves o catastróficas, como se menciona? Y hago esta pregunta de los medicamentos, porque también hay un episodio que quisiera que usted lo aclare, en el sentido de que usted acudió a una de estas visitas, había medicamentos, salió usted y los medicamentos ya no estaban en las perchas, doctor. A ver, le comento. En primer lugar, el abastecimiento debe asegurarse. En este momento estamos haciendo cada esfuerzo, yendo de hospital en hospital, investigando cada bodega, revisando y constatando que sea verdad los reportes que dan. En Excel no tienen un sistema consolidado bien hecho y nadie se ha esforzado en tener un sistema antes de este gobierno, un sistema bien establecido para poder controlar el inventario.
Entonces, lo que tenemos es en parte un problema de información porque los gerentes por algún motivo siempre quieren hacer parecer que tienen todo, porque su trabajo es que haya todo en los hospitales. ¿Qué sucede? Estamos haciendo cada esfuerzo, estamos priorizando, al igual que en el pago a prestadores, estamos priorizando la compra de aquellos medicamentos sin cuyo aplicación personas podrían verse afectadas gravemente, podrían haber consecuencias graves. Entonces, para las enfermedades raras, huérfanas y catastróficas, estamos consiguiendo los medicamentos. Si no se consiguen de inmediato esos medicamentos, se consigue de inmediato la derivación. Para los pacientes renales se consiguen sus medicamentos. Para aquellos pacientes que necesitan cirugías prontas y rápidas, se están reduciendo los días de demora en atención y reduciendo los días de demora en cirugía y derivación. Porque lo más importante, recordemos, no es tener farmacias llenas, ni es tener todos y cada uno de los medicamentos, es poder darle soluciones a la ciudadanía y se las estamos pudiendo dar. Doctor, ya vamos a terminar, tenemos un par de minutos adicionales. Quisiera volver al principio, de alguna manera, de la conversación sobre el tema estructural del funcionamiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se debatió hace unos par de años, creo, el tema de la gobernanza. ¿Usted cree que la manera en que está integrado, está conformado el Consejo Directivo del IES es pertinente? La manera en la que está conformado el Consejo Directivo del IES es funcional. Hemos podido darle soluciones, hemos tenido la capacidad de generar trabajo. Difícilmente se pueda lograr más integrando más personas, soy contrario a eso. Es necesario mantener las estructuras de toma de decisiones y de gobierno de las distintas instituciones tan ligeras y aerodinámicas como podamos. Mientras más rápido podamos movernos, mejor vamos a poder solucionar los problemas de la ciudadanía. Perfecto, mi doctor, muchísimas gracias. Ha sido Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo del IES. La hoja ruta que se ha dispuesto por parte de la nueva directiva, de la nueva administración del IES al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Las circunstancias que atraviesa el IES y, por cierto, los desafíos de esta nueva administración y asuntos puntuales en atención a los hechos informativos que se han producido estas últimas horas, estos últimos días, han sido tratados en este diálogo. Gracias a Edgar Lama, presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Son las 17.